Muy bien, pueden tomar asiento nuevamente. Buenas noches. Y quisiera saber si hay alguien que está por primera vez con nosotros, que pueda levantar su mano. ¿Hay alguien así? Que viene por primera vez. Bienvenido. ¿Quién más? Bienvenidos allá. Qué bueno. Estamos contentos de recibirles y de poder compartir una persona muy especial que un día cambió y transformó nuestros propósitos de nuestra vida, nuestro corazón, que es la persona de Jesucristo. Si hoy estás acá, no tenemos otra cosa para contarte que acerca de esta persona que se llama Jesús. Y saben que estamos estudiando una serie que se llama Discípulos 24/7. ¿Por qué? Porque las 24 horas, los 7 días de la semana, somos discípulos. Hoy nos toca hablar acerca de la obediencia del discípulo. Los discípulos deben ser obedientes como Jesucristo fue obediente. Y para esto yo te voy a invitar a pasear por el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesús estuvo transitando sus últimos momentos. Dice la palabra de Dios en Mateo, lo podés leer en la pantalla o en tu Biblia, Mateo capítulo 26, verso 38, dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y el 42 dice que otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Miren, vamos a hablar acerca de la obediencia. Y este es un tema muy simple, no hay mucho para pensar. Cuando nos ponemos a averiguar sobre el tema, tenemos dos alternativas. O llegamos a la conclusión que soy obediente o que no soy obediente. Y Jesús ahí en el huerto de Getsemaní nos deja una lección maravillosa. No podemos entrar a este huerto y ver al Señor Jesucristo humillado y rendido en angustia, tristeza hasta la muerte, con un dolor físico, con una fatiga mental y con una preocupación espiritual que jamás la podríamos entender, en sus formas más crueles, y salir de ahí y ser los mismos. Tenemos que salir habiendo tomado una decisión: ¿elijo ser obediente o no lo soy? ¿Sabes qué te quiero contar? Que cuando Jesús empezó y se manifestó y empezó a trabajar y a hacer ministerio y a sanar y se dio a conocer en su pueblo, Él empezó siendo obediente. Cuando Él tomó un grupo de 12, les enseñó que ellos debían ser obedientes. Por eso cuando le pidieron: Señor, enséñanos a orar, Jesús, entre una de las maravillosas frases del Padre Nuestro, ¿cuál es? Hágase tu voluntad y no la nuestra. Es decir, que es una expresión que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. De eso se trata básicamente ser obediente. Podríamos cerrar acá el mensaje. Pero el Señor Jesucristo sigue y Él termina su ministerio siendo obediente. Por eso estamos ahora acá, en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesucristo fue obediente cuando Él era popular y una gran multitud le seguía por las señales que Él hacía, pero ahora vamos a ver que Él era obediente a su Padre en la más triste soledad. No estaba nadie junto con Él, ni siquiera sus amigos más íntimos, porque se quedaron dormidos. El Señor Jesucristo era obediente en los momentos de mayor gloria, cuando daba vida a los muertos, pero el Señor Jesucristo iba a ser obediente ahora que Él estaba por morir y entregar su propia vida. Saben, el tema este de la obediencia y la autoridad es un tema muy difícil en nuestra sociedad en los tiempos que corren. Saben que la autoridad está muy desafiada en todas las esferas sociales, en todas las que nos imaginemos. Por ejemplo, en la iglesia, nunca seamos así. Miren, nosotros formamos parte de una familia, de un equipo, nunca formamos parte de esa crítica constructiva. La crítica no construye nada, siempre daña la crítica. Entonces hay uno que, o sea, en este momento están enseñándole a mi hija, entonces yo voy y pregunto: ¿qué te enseñaron en la clase? ¿Y eso te enseñaron? ¿Por qué no te enseñaron, no sé, el Nuevo Testamento, las historias de Jesús? Y vamos desafiando con actitudes y con gestos, desafiamos la autoridad. Y de repente alguien preparó un programa y bueno, hay un momento en ese programa y yo no quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo.
Entonces con mis gestos, con mis actitudes, me voy revelando. También esto ocurre en las familias. Por eso hay tantos problemas, disputas, enfrentamientos. Pasan las escuelas. ¿Sabes que una vez fui a dar clases de reemplazos una sola vez a una escuela en un lugar de la ciudad? Y esa sola vez que reemplacé en esa escuela, luego no me llamaron más, terminamos en la comisaría con la directora, denunciando a una mamá que le quiso pegar a una nena de 10 años porque su hija le había robado el celular a la compañera, pero a ella no le gustaba que le digan que su hija era ladrona, entonces fue y se metió a la escuela. Bueno, después se pelearon en la salida las dos mamás y terminamos así. Vienen padres y me envían notas, mi hijo no puede hacer educación física. ¿Por qué, papá? No, porque él va a otro deporte. Sí, no importa, pero él tiene que venir igual. No, entonces dame la nota que se la mando a la directora. Y si la directora no está de acuerdo, la mando al ministerio. Y así vamos desafiando permanentemente a la autoridad. ¿Saben que por esto hay hogares dañados, iglesias que tienen contienda? Por eso la escuela no hace lo que debe hacer y ni siquiera puede ser una barrera de contención. Pero de la misma manera que un barco necesita un capitán, y de la misma manera que un reino necesita un rey, y de la misma manera que una familia necesita una cabeza, no es distinto con tu alma y con la mía. Sabes que tu corazón y el mío necesitan responder a la autoridad de alguien. Por eso vamos a ver en primer lugar el concepto de la obediencia. Mirá, y el concepto de la obediencia es muy simple. Dijo el Señor estas palabras. En Lucas capítulo 14, verso 33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces es muy simple el concepto, es así. Es sin renuncia, no se puede. Y cuando hablamos de este tema, para Cristo, para nuestro Señor, solamente hay dos alternativas. O Él es la autoridad de nuestra vida, para que nosotros nos entreguemos y Él haga a través nuestro lo que Él desea, o nosotros tomamos nuestras propias decisiones, hacemos lo que nosotros queremos y después tristemente tenemos que luchar con las consecuencias de ser desobedientes. ¿Saben? Sin renuncia no se puede. Un discípulo es alguien que aprende de Cristo con el propósito de obedecer lo que aprendió. Por eso, cuando uno viene a Cristo, tenemos que entender que hay dos momentos muy importantes. Uno es cuando Cristo se convierte en mi Salvador. Cuando yo por la fe creo en Él. No es por mis obras, no es por lo que yo aprendí, no es por tener algo colgado acá con una cruz, no es por tener algo colgado en la pared, no es lo que me enseñaron de la niñez, es Cristo. Él es el único que puede perdonar pecados y salvar mi alma de la condenación eterna. Primer momento importante en la vida de un creyente, justamente cuando se convierte de un incrédulo a un creyente, pasa a formar parte de la familia de la fe, es un hijo de Dios, pero hay otro momento muy importante. Y te quiero decir que no es cuando empezás a venir a la iglesia ni cuando te incluís en un grupo pequeño, hay que incluirse en los grupos pequeños. Hoy el pastor nos dijo, si no sabes de qué se trata, no te vayas sin preguntarle a alguien, al que te invitó, tenés que formar parte del grupo pequeño. Pero no es el momento, no es la decisión importante de tu vida ir a un grupo pequeño. Ni siquiera bautizarte o servir. ¿Sabes cuándo? Es cuando en tu corazón tomás la decisión de quién va a ser Cristo de ahora en más para vos. Si Él va a ser solamente tu Salvador o si ahora se va a convertir en tu Señor. Y de esto se trata la consagración. ¿Sabes que hay algunos que muy rápidamente pasan de uno al otro? Por ejemplo, el apóstol Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia, él buscaba a los cristianos y los ponía presos. Y si podía los mataba o estaba de acuerdo que otros mataran a los creyentes en Cristo Jesús, a los seguidores de Cristo, pero cuando se encuentra con el mismo Señor Jesucristo, dice dos expresiones que son tremendas. La primera, ¿quién eres, Señor? Y reconoce en Jesús a su Señor. Y lo segundo que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y para Pablo fue lo mismo. Cuando él creyó en que Jesús era su Salvador, ese fue el mismo momento en que Jesús comenzó a comandar el timón de la vida de Pablo. Pero no es así con mi vida y a veces no es así con la tuya y con muchos. Y el Señor nos espera mucho tiempo
hasta que nosotros tomemos las decisiones que Él está esperando que tomemos. Algunos no niegan a Jesús o no dicen, tú no eres mi Señor con las palabras, pero sí con las acciones, con las reacciones, con gestos, con actitudes, con comentarios. La pregunta, a ver si puedo ser claro. Cuando venimos a la iglesia, acá mostramos nuestra mejor versión. Acá ninguno tiene un vocabulario inapropiado, somos amables, saludamos. El asunto es, como papá, ¿reflejo que Jesús es mi Señor en el trato con mis hijas? ¿O como esposo? ¿O como docente? ¿Cómo trato a los alumnos? ¿Como si Jesús es mi Señor? Y con mis compañeros, ¿cómo soy? ¿Ese es mi Señor? ¿O ahí, en esos lugares, en esos momentos, puedo hacer lo que yo quiero? De eso se trata el señorío de Cristo. Que cuando me convierto, hago una lista. Señor, esto es pecado y esto no es pecado. Pero cuando quiero empezar a crecer, hago otra lista. Esto me hace crecer y me edifica y esto no. Entonces, vamos trabajando y vamos creciendo. Y siempre me hago una pregunta, hay un versículo que para mí es como una espada al corazón, y siempre que me salgo del lugar, recuerdo este pasaje que te quiero compartir. Está en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versos 46. El Señor termina un gran relato, un gran discurso hacia todos sus seguidores, haciéndole esa pregunta que yo muchas veces me la hago. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Y yo me lo digo a mí mismo. ¿Por qué le digo Señor y no hago lo que Él quiere? ¿Sabes? Avanzamos. Cuando hablamos, este concepto tiene que ver con esto que podemos ver en la imagen, ¿no? Si puedes ver ahí, o si puedes distinguir, hay un corazón que está dividido en dos reinos. Ahí dice reino de Dios y reino del mundo. Por un lado, no queremos perder los privilegios que tenemos como hijos en la familia de Dios. Tengo intenciones buenas. Yo quiero seguir a Cristo, quiero servirle. Pero hay cosas que compiten con el Señor Jesucristo y le ponemos el nombre que sea. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el Instituto Bíblico y tenía 20 y pico de años, que una vez fui capaz de venirme a dedo. Hice muchísimos kilómetros en un camión, en el acoplado de un camión, no al lado del conductor. Hacía mucho frío, era en invierno, me tapaba con mantas y después seguía haciendo dedo, me tomé un colectivo para venir acá a Santa Fe a mirar un partido de fútbol. Y terminó el partido de fútbol y me volví al instituto. Porque a veces hay cosas que ocupan un lugar en la mente, en el corazón, en el tiempo y en los afectos que el Espíritu Santo nos dice. No es razonable el lugar que ocupas en tu corazón. No harías eso por el Señor capaz, o yo recuerdo. Entonces esto va tomando y nos preguntamos con relación al señorío de Jesucristo, a consagrar nuestra vida a Él, ¿por qué nos cuesta a todos? Porque todos sabemos que tenemos que ser obedientes al Señor, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Y de qué se trata? Ya vemos que es por amor y no por obligación. El Señor no nos exige. Es voluntario esto. ¿Saben por qué nos cuesta? No es porque la iglesia no lo enseña, no es porque mi casa es un hogar difícil, si bien hay hogares difíciles, y a veces hay hermanos que te van a tomar y ayudar, y es como ese que está empantanado y no puede, y necesita a alguien que esté en terreno firme, le tire una soga y lo ayude, y acá vas a encontrar personas que te van a bendecir. Pero no es que Jesús no es Señor por mi casa, ni siquiera es por mi historia, ni por tu barrio. Hay barrios que son difíciles, con todo lo que lleva, con las personas que hay en el barrio, con las influencias de las amistades que hay en el barrio. Yo sé que muchos chicos tienen una lucha muy fuerte con esto, pero no se trata de eso. Ni tampoco tiene que ver con el trasfondo, ni con el pasado.
Se trata de que hay que tomar una decisión. Mire, hay un versículo que te quiero compartir. ¿Sabes que en Isaías, capítulo 26, dice así un pueblo? Oh Jehová Dios nuestro, escuchá, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Fíjate el concepto y decime si no es lo que te pasa a vos y con lo que yo lucho. Isaías va a decir, hay otros señores que se pueden llamar pasatiempos, pecados, hábitos, relaciones, personas, carácter. Son señores que van ahí dividiendo tu corazón y entonces pasa eso que ves en la imagen. Con un pie estás en el reino de Dios porque tenés buenas intenciones, pero el otro pie, tu carácter, te tira para el otro lado y no podés obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque escuchábamos la semana pasada. Capaz que hace 30 años que venís a la iglesia, pero tenés el mismo carácter. Y como escuchábamos la semana pasada, te quiero decir que se puede, porque se puede tener victoria, porque todavía el Señor sigue trabajando en los corazones. Pero a veces se llama carácter, o a veces se llama, y vos sabés el nombre de eso que divide tu corazón y que compite, pero te quiero decir que el Señor no va a permitir que haya otros dioses. Él o es Señor de toda tu vida o no es Señor de nada. ¿Sabés que hay una historia que cuenta un libro que en un pueblo empezó la zona industrial a avanzar y se veía que ese pueblo iba a ser un lugar estratégico de desarrollo comercial, pero en ese pueblo vivía alguien que había edificado una pequeña casa y un jardín y una granja como a él le gustaba. Y un empresario había empezado a comprar con sus capitales todas las propiedades, los campos, linderos, y fue comprando todo el pueblo. Hasta que una vez se encontró con este hombre porque él no quería vender. Y fue personalmente. Y cuando lo saludan le dice, ¿saben por qué estoy acá? Sí, ya vinieron todos los desarrolladores inmobiliarios, pero yo les dije claramente que no quiero vender mi casa ni mi jardín, porque lo hice como yo quiero y no lo quiero vender. Mire, yo le voy a hacer una oferta que usted no va a poder rechazar. Por cada centímetro de su lote voy a poner una moneda de oro. Y ese va a ser el precio por el cual yo le voy a comprar su propiedad. Y este hombre dijo, vamos a hacer un trato. Yo le acepto si esa moneda de oro la ponemos de canto. Y el hombre se fue enojado porque no sabía que era imposible. No había dinero que alcance. Y cuando se estaba yendo, el granjero le dice, escuche, hay algo que quiero decirle. Cuando yo pase por las calles, las plazas y la vereda del pueblo, acuérdese, cuando usted me vea, acuérdese de algo, que este pueblo es tan suyo como mío. Y eso es lo que hace el diablo, Satanás, cuando él logra poner en el corazón tuyo cosas que ocupan el lugar que Dios quiere. Y se ocupa de decir, sí, ese es uno que quiere ser tu discípulo, pero también yo tengo parte en su vida, en su mente, en su corazón. Tengo parte en su tiempo, en su carácter, en sus reacciones. Yo también. Y el Señor no está dispuesto a competir. Mirá, dice una historia que el señor Nilsson fue un combatiente británico que luchó con las armadas napoleónicas en el mar y cuando conquista, él muere. Y sus luchadores toman al primero de la armada napoleónica y luego de estar ahí cara a cara pasa su espada por la cara. El otro en señal de rendido dice, perdí, me rindo. No, tira tu espada. Y saben que a veces el Señor eso es lo que pretende, ni más ni menos. Que tiremos la espada, que dejemos de luchar. Pero no quiere el Señor luchar. El Señor quiere que nosotros tiremos esa espada voluntariamente. Por eso el Señor dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, entonces serán mis discípulos. Es una actitud voluntaria. Por eso el Señor dice, un versículo conocido,
dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando el Señor Jesús te ofrece tomar una cruz, no es para que vos sufras, sino para que vos renuncies. Y el Señor Jesucristo un día sí tomó la cruz para sufrir. Y Él te ofrece ahora a vos que te puedas identificar con Él, para ser parecido, para formar parte del equipo, de modo que puedas decir, con Él estoy juntamente crucificado, juego en el mismo equipo, y ya no vivo yo, Él vive en mí. Mira, te quiero mostrar un video que lo puedas ver. Este video va a reflejar un poco de lo que estamos hablando, va a ilustrar un poco, va a dar luz. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. Si pueden tener audio, sonido, es una señora Okay. de Alzheimer. What color shirt did you have on? Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is? Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. No lo sé. Le preguntan a la señora, What color shirt did you have on yesterday? ¿qué camisa llevas I hoy? don't know. No lo sé, dice. What'd you have for lunch today? ¿Qué comiste hoy en el almuerzo? Food. Good food. All right. So who is? Decime quién es. Who is Linda? ¿Quién es? Do you know Linda? What about ¿Conoce? Paul? Paul? Paul. Oh, I don't know Paul either. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one that saved me and lives in my heart and will take me home. Quite amazing. I love him. Una mujer que había decidido en su corazón que Jesús sea el Señor de su vida. ¿Y cómo lo sabemos? Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. ¿Qué hay en el interior? What'd you have for lunch today? ¿Qué es aquellas cosas que si nosotros tendríamos esto, Food. Good food. All right. So who is a seguirle? Linda? Do you know Linda? Preguntarnos si hay algo que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Siempre nos hacemos, muchas veces al año, esta pregunta. En los mensajes, siempre que leemos la Escritura, nos preguntamos, ¿qué es lo que divide mi corazón? Lo que compite con él. Pero en segundo lugar vamos a ver que la obediencia tiene consecuencias. Saben que una vida de obediencia tiene o conquistas o derrotas. Es así, mirá. Dice, porque para esto Cristo murió y volvió a vivir. Porque para esto Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor de los que están muertos como de los que viven. Él quiere ser en tu vida y en mi vida no solamente Salvador, sino Él quiere ser el que tiene el control, el que la comanda, ¿sí? Y vamos a ver que las consecuencias nos llevan a la derrota o a las conquistas de ser obedientes. Fíjate, vamos a ver ahí 3 elementos. ¿Sabes que Jesús trajo, en primer lugar, nos dio victoria a través de la cruz y nos dio vida, ¿sí? Porque Él venció a la muerte. Por eso dice la Escritura que Él, por medio de la muerte, venció al que tiene del imperio de la muerte. Esto es el diablo. Por eso Él nos da victoria. Pero también nos trae libertad, porque dice la Escritura que Él es el único que nos puede hacer libre cuando venimos a Él por fe. Pero también Él nos da un reino, porque dice la Escritura que Él nos tomó de un reino. ¿Cuál? El de las tinieblas, y nos trasladó a otro. ¿A cuál? Al suyo, al reino de su amado Hijo. Ahora bien, hay un versículo que está en Isaías, que vos lo podés ver en la pantalla, y dice así: Jehová, yo mandé
mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes. ¿Sabes una cosa? Seguir los pasos del Maestro, seguir una vida de obediencia, tiene bendiciones como cantábamos esa canción. Dios ha sido bueno, pero tiene bendiciones acá y tiene bendiciones que son eternas, como las del Señor Jesús. ¿Sabes que una vida de obediencia te trae felicidad y te trae bendiciones acá? Pero hay siembras que son para la eternidad. Y esto es maravilloso. Y sabes que cuando uno elige otro camino, la desobediencia, tiene lamentablemente derrotas. Mira, vamos por las conquistas. El Señor, dice el relato, que se nutre, quiere sus consagrados y llama a sus valientes. Escucha, Él llama a todos, pero no todos responden, porque no son todos sus hijos consagrados y valientes. Entonces con esos, solo con los consagrados y valientes, Él hace una obra. ¿Sabes cuál es? Arrojarte a vos y a mí al reino ese de las tinieblas, de donde Él nos sacó, para que vos y yo vayamos a traer a otras personas. Y de eso se trata la obediencia. De que otras personas puedan conocer la vida que Cristo le da y otras personas puedan romper cadenas de atadura que tienen y otras personas puedan ser transportadas como vos y yo fuimos. Y ese es el propósito de Dios y para eso estamos acá. Y sabes que si sos obediente o no, escucha, ahí hay similitudes. De las dos pagás precios. Soy obediente, pago un precio. ¿Sabes cuál es? Tomar la cruz y dejar de hacer lo que yo quiero para seguir a Cristo. No soy obediente, también se paga precio. Precios que son más caros y que no queremos pagar. Mira, uno desobedece porque es ignorante, o porque es inocente, o porque es indiferente, porque es un rebelde. ¿Sabes? El indiferente, el rebelde paga precios muy costosos. Precios acá y en la vida eterna. ¿Sabes que el Señor tiene bendiciones para vos y obras para que hagas cosas para Él y no te puede bendecir en la eternidad porque acá hay personas que todavía son rebeldes? ¿Te acordás cuando 10 fueron a conquistar la tierra, a ver, y vinieron con un reporte? 10 dieron un reporte sin fe, sin esperanza, como si no tuvieran Dios, como si nunca hubieran visto su mano y su poder. ¿Te acordás cómo se llamaban esos 10? Nadie se acuerda. Había otros 2. ¿Te acordás sus nombres? Josué y Caleb. ¿Sabés que una generación entera, por ser indiferentes y rebeldes, se quedaron en el desierto y no pudieron ver la bendición de Dios? ¿Sabés que a veces algunos son inocentes? La historia cuenta de un hombre que se llamaba Lot. A lo mejor escuchaste hablar mucho más de su tío que se llamaba Abraham. Este Lot lo siguió al tío porque el tío tenía la bendición. Y en un momento hubo diferencias entre sus empleados y los empleados de su tío y él tomó una decisión. ¿Sabes cuál fue? Separarse. Se separó del que tenía la bendición. Y él eligió, primero, hizo lo que él quería. Y ¿sabes? Había un lugar que era tan corrupto, tan pagano, se llamaba Sodoma. A lo mejor escuchaste hablar. Y la historia cuenta que él, a lo mejor por inocencia, fue estableciendo sus tiendas cada vez más cerca de esa ciudad pagana. A lo mejor dijo, bueno, necesito ir a comprar y provisiones, ¿para qué voy a estar tan lejos? Y se fue acercando hasta que terminó viviendo ahí y soportando la corrupción de toda esa sociedad. A veces sufrimos consecuencias porque nosotros mismos nos equivocamos y cometemos errores sin tener en cuenta a Dios. A veces por ignorancia cometemos locuras. ¿Saben que no tomar en cuenta los consejos de Dios, la palabra, nos lleva a la locura? Y un día estaba un rey que se llamaba Saúl y que tenía que ir ahí en una batalla, pelear contra el enemigo, pero tenía que esperar al sacerdote que se llamaba Samuel. Y el sacerdote se demoraba, no venía, el ejército empezó a desertar, estuvo bajo presión. Y a veces cuando estamos bajo presión mostramos lo que tenemos adentro. Entonces Saúl dijo, sí, traigan el animal, yo hago el sacrificio. El problema fue que después vino el sacerdote. Y cuando vio le dice, ¿qué sé? No, vos no venías.
el pueblo se iba y me forcé. No, locamente has hecho. ¿Sabes qué pasa ahora? Jehová se proveyó de otro rey. Y si bien Saúl fue rey varios años más, en el corazón de Dios ya no estaba en los planes Saúl. Y a veces pasas así. A veces cometemos errores. Sin embargo, hay bendiciones que son eternas y son los propósitos que Dios tiene para todos nosotros. ¿Sabes? Hay otro reel que va a ilustrar este concepto. Es el último reel que hoy comparto. We press your name. Jesus, to protect us. Serán contra ellas. Estos hermanos tenían claro que se podían quedar sin claro que cumplir. Ellos estaban en Nigeria para obedecer a su maestro, con o sin templo. ¿Sabes? Nosotros tenemos bendiciones, hay conquista, hay bendición en la obediencia. ¿Sabes que estamos terminando? Y como aprendimos la semana próxima pasada, nosotros somos bendecidos y aprendemos por contagio. Y te quiero decir que la obediencia se contagia. Paz, paz. ¿Sabes qué se contagia la obediencia? No podés entrar hoy por la fe y ver en las páginas de la Biblia al Señor en el huerto de Getsemaní y salir de la misma manera. Tenés que tomar una decisión de qué vas a hacer. Y te quiero contar que ese Jesús que está ahí impactó la vida de otros y esos otros impactaron la vida de otros. Y de eso se llama el contagio. Es una obediencia por contagio. Cristo estuvo dispuesto a dar todo. El siervo de los siervos dice, Señor, acá estoy para hacer tu voluntad. Entonces nosotros nos acordamos de Juan 8, de Juan 3 y de Juan 15. Juan capítulo 8 que dice, el que permanece en mis palabras es mi discípulo. ¿Qué dice Juan capítulo 13? En esto conocerán que son mis discípulos, si son capaces de amarse unos a otros. Y Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven fruto y sean mis discípulos. ¿Sabes? Que el Señor puede hacer encender una fe que está dormida dentro tuyo. Y yo te invito a que vengas al Getsemaní y puedas ver al Señor postrado en tierra, orando al Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y sabes qué? No fue posible. Él tuvo que atravesar eso que tanto le costó. ¿Sabes? Mucho tiempo atrás había un padre que oró muchísimos años por tener un hijo, se llamaba Abraham. Y de una forma milagrosa, mira, buscalo, la historia es maravillosa, Dios le va a proveer un hijo. Y cuando tenía 8 años, Dios parece irracional. Le va a pedir ese hijo, sacrificalo. Y Abraham, que le costó vivir una vida de obediencia, porque en un principio mintió, porque en un principio no le creyó, ahora estaba hecho realmente, estaba formado por su Señor y su Maestro. Y fue camino al monte para sacrificar a su hijo Isaac. Imagínate ahí con un niño de 8 años que cuando iban caminando el niño le preguntaba, papá, tenemos todo preparado y el que va a ser sacrificado, y era él. Y cuando estaba este hombre, Abraham, por sacrificar a su hijo, escuchó una voz del cielo que dijo, para, no lo hagas. Ahora todos pueden ver, todos tus criados, tu propio hijo, todos saben de la fe que vos tenés, que es una fe genuina y verdadera. Y había un animal preparado, y ese animal sustituyó a su hijo. Pero ahora estamos en Getsemaní y el Señor pide, Señor, si es posible, pasá esta copa. Y el Señor fue a la cruz y no hubo ninguna voz del cielo. En el cielo hizo silencio
porque el siervo obediente estaba por morir por vos y por mí. El cielo se oscureció, el velo del templo se cae al medio y se rompe. Cristo está muriendo en la cruz. Ese es el siervo obediente, es el Señor que hoy puede encender una fe que está dormida, puede provocar cambios en tu corazón, puede mover a otros a rendirse a Cristo. Porque como dice la Escritura, que de tu interior pueden correr ríos de agua viva. Ese es el contagio. Es un río que bendice, es un río que nutre, es un río que da vida. ¿Sabés que esto del contagio es como una influencia que bendice? Es un perfume que se siente, y donde está un siervo obediente del Señor, la atmósfera y el ambiente cambia. Es un siervo obediente que es capaz de dar testimonio, impacta la vida de otros. Es una semilla, es la semilla de la palabra de Dios que es sembrada en tu corazón y germina y da frutos. Y los demás pueden ver que Jesucristo es verdadero porque lo ven en tu vida. Es una luz que alumbra. ¿Sabés que esta semana un chico de 23 años estuvo compartiendo conmigo y recibió a Jesús en su corazón? Y ahora vamos a hacer un llamado y vamos a hacer como hice con él. Yo no oré. Estamos acostumbrados a subirnos y a guiar en una oración. Yo te voy a invitar a que vos puedas hablar con Jesús. Así le dije, vas a hablar vos con él. Y él habló con Jesús. Y por la fe le dijo: Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, por todo lo que hice en estos 23 años. Te recibo en mi corazón como Salvador. Yo te necesito, sálvame. Se largó a llorar. Y con sus palabras, como podía, porque el llanto no se lo permitía, me dice: Chiche, yo me tengo que ir de mi casa y del barrio donde yo estoy. Y yo lo escucho. Y es cierto. Es duro el hogar y su entorno, y es duro su barrio. Pero le digo: mira, vamos a orar, y no sé si el Señor va a querer que vos te vayas de ahí. A lo mejor Dios tiene preparado otra cosa. A lo mejor lo que Dios tiene preparado es que vos seas ese río, esa semilla, esa luz, para que tu casa y tu barrio empiecen por vos. Y yo le dije: yo te prometo que va a pasar el tiempo y vos vas a estar acá enseñándole a otro. Y yo estoy seguro que el Señor puede hacer cosas también con vos, si sos capaz de abrir el corazón y dejar que hoy Él sea tu Señor. Yo te invito a cerrar los ojos y a inclinar tu cabeza. Y te invito a que puedas hablar con Cristo. Mira, este chico me dijo algo, a lo mejor te pasa lo mismo. Me dijo: es que yo no sé orar. ¿Sabes que a Jesús le encanta que no sepas? Porque Él no necesita que vos lo sorprenda con las palabras. Decirle lo que hay en tu corazón. Y esto es muy simple. Yo te invito a que vos puedas pasar al huerto y ver a Jesús sufriendo. Que puedas ver la cruz y ahí al Señor muriendo por vos. ¿Sabes? Ese Jesús que murió y resucitó, hoy vive. Dios lo exaltó, hoy está en su trono. Y Él no te necesita, pero te ama. Y vos necesitás a Jesús y su perdón y su salvación. Y vos podés orar y pedirle: Señor Jesús, entra en mi corazón y perdona mis pecados. Yo quiero que seas mi Salvador. Con tus palabras, como te salga. Yo te quiero invitar a que lo hagas así. Es una oración personal entre vos y el Salvador Jesucristo, que está vivo, que está entre nosotros, que te conoce y que te ama. Yo quiero invitarte que vos puedas hablar con Él. Decile con tus palabras: Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador. Entra en mi corazón y perdóname mis pecados. Ora así. Y mientras seguimos con los ojos cerrados, yo te quiero preguntar si oraste así. Levantá y baja tu mano, que te quiero conocer. ¿Quién oró así?
¿Hay alguien? Que Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. ¿Quién más en esta noche quiere que Dios te bendiga? Que Dios le bendiga, señora. ¿Hay alguien más? El Señor te ama y nosotros te queremos conocer y te queremos saludar. ¿Quién ha hecho esta oración en el corazón? ¿Quién más? ¿Sabes? Voy a cerrar hablando de los que somos de la familia de la fe. Te quiero preguntar, ¿cuál es la espada con la que tenés que tirar y decir, Señor, me rindo? Porque mientras tengo esto en la mano, lucho contigo. ¿Sabes que hay un escritor de himnos que vivió en el siglo pasado? Que dijo maravillosas palabras. Dijo, Señor, si entrego mi espada, vencedor seré. Señor, si entrego mi vida, seré un ganador. Quizás es momento de entregar la espada, de dejar de luchar. Es el momento para que vos también puedas tomar una decisión. Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Y te pedimos que la bendigas, Señor, y que la apliques en nuestro corazón, Señor, para que pueda germinar y dar frutos. Señor, y podamos decir todos juntos que tú eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro Señor. Gracias, Señor, porque fuiste obediente. Y nosotros hoy podemos contemplar tu obediencia. Señor, te miramos en el huerto y te decimos gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Siempre cuando la palabra nos confronta necesitamos tomar decisiones y yo sé que esta palabra nos llevó y todos tenemos que tirar una espada. Así que nos vamos a ayudar un poco porque somos una familia de la fe. Y ahora vamos a tener el momento final, después ya nos vamos a casa de orar unos por otros. Y como hacemos todos los domingos, vamos a buscar a alguien que no conozco y lo voy a ayudar en oración por sus cargas, pero tal vez para tirar la espada, para darle el primer lugar a Cristo. Mira, esta fue una noche de desafío. La obediencia no es una decisión fácil, pero es la mejor de todas. Y quizás yo tengo que tomar una decisión de dejar algo y ser obediente a Cristo, y me cuesta un montón, y necesito que Él me apoye en oración, así que le voy a pedir a todos los hermanos que se paren y busquen a alguien para orar, y empezamos este momento de oración unos por otros. Busque a alguien, póngase de pie, si sabe cómo hacerlo, como lo hacemos todos los domingos. Busque a alguien y ore con él. No conversamos, este es el momento para orar unos por otros. Busque a alguien, el Espíritu lo va a guiar ahora. Seguro que el Espíritu Santo lo va a guiar a orar por alguien. La música nos va a acompañar. Busque a alguien.